El doctor Jorge Duarte ha estado muy vinculado al Perú, por eso la pregunta primera esta tarde, en la segunda parte es, ¿cómo está la situación del Perú después de la salida de PPK, de Kuczynski y sobre todo ahora con Vizcarra, que parece que ha unido al Perú en función de un cambio democrático? Se aplicó la Constitución del 93, sí, así además es. del artículo 115 que establece Sí. que en ausencia del presidente toma el vicepresidente, ¿no? Hoy tuve la oportunidad de hablar con el doctor y profesor de la Universidad, de la Pontificia Universidad del Perú y de varias universidades en Perú, Ángel Delgado Silva. Ha estado en Venezuela, tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo aquí. Sí. Ángel Delgado Silva es un notable profesor universitario, pero además un notable comentarista político. Pude comunicarme hoy con él para preguntarle cómo estaba la situación en Perú. Y me dijo que había una situación muy favorable, una situación muy optimista, y que la clase política estaba apoyando a Vizcarra, al presidente. Me dijo que es un hombre, un político muy importante, que fue gobernador en su terruño, un hombre en embajador, el interior, ¿no? estaba de embajador en Canadá. El hecho de que estuviese embajador en Canadá no dejó, me decía el doctor Delgado Silva, no dejó de ser una situación favorable para él, en el sentido de que estaba lejos de la candela política, pues, de todas las disputas y de toda la polémica que se creó alrededor de PPK y alrededor de los Fujimori. Entonces él estaba ajeno a todo eso. Llega ahora al Perú a encargarse de la presidencia, constitucionalmente hablando, de acuerdo con la Constitución del Perú, y la clase política del Perú, tanto la que estaba en el gobierno como la oposición, se han agrupado alrededor de él. De hecho, él ha anunciado que va a decir... Keiko Fujimori le dio una felicitación abierta. Así es. Que es una líder de oposición radical. Me dice ella perdió por 40.000 votos solo con PPK. Sí. Se dispone a designar gabinete la próxima semana. Hay, por cierto, hoy en el Nacional dos artículos muy importantes, el de Víctor Rodríguez Cedeño, que ya tocamos, y un artículo de Carlos Alberto Montaner sobre PPK. ¿A quién le llama PPK para evitar la dictadura ortográfica de Pedro Pablo Kuczynski? Donde habla de la vida de Pedro Pablo Kuczynski y un poco su lejanía, digámoslo así, un poco su lejanía familiar de la vida cotidiana del Perú, lo cual no conocía muy bien, y como me decía el propio doctor Delgado Silva, él no se percató a tiempo de la fragilidad del piso político sobre el cual estaba sustentado. 13 o 14 diputados nada más frente a una mayoría de... Yo pienso que era necesario un gobierno de amplia base. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Sí, y es lo que se debe hacer ahora en el Perú y lo que se ha debido hacer en Venezuela hace tiempo. El presidente Leoni, me acuerdo que en una oportunidad cuando integró su gobierno de amplia base dijo, hay que dar un poco de poder para poder. Oye, un gobierno en Venezuela actualmente de amplia base, un gobierno de concentración nacional, yo creo que sería muy importante para ponerle fin o modificar la crisis política, social, económica y humanitaria que estamos viviendo, pues. O sea que el Perú se aplicó la Constitución, el proceso va tranquilamente. Va tranquilamente. Hay una especie de gobierno de amplitud porque ha llamado a colaborar a toda la gente. Así es. Y además el reconocimiento internacional total. Totalmente. Va a la reunión de la Cumbre de las Américas. Va a la reunión de la Cumbre de las Américas, por supuesto, tal como está establecida. Siguen protegiendo a los venezolanos que tenían una actitud muy digna el Perú. Bueno, hay que reconocerle a PPK que protegió mucho a los venezolanos y de todas maneras esta gente sigue protegiendo a los venezolanos. Uno de los adalides, digámoslo así, de los grandes protectores de los venezolanos que llegan al Perú ha sido el doctor Ángel Delgado Silva, que además tiene familia en Venezuela y por lo cual se siente muy vinculado a Venezuela. El minuto final, que nos queda un minuto nada más, su experiencia en Naciones Unidas de defensor de derechos humanos. Bueno, fue una experiencia, por supuesto, interesantísima, porque como tú lo dijiste, hay que estar consciente y claro que los derechos humanos hoy gobiernan al mundo. Hoy las ideologías no son tan importantes como los derechos humanos. Los derechos humanos son esenciales, son esencialmente trascendentales en el mundo, en consideración a lo cual a cualquier gobierno lo que se le reclama es si observa, acata y pone en práctica los derechos humanos. Bueno, doctor Jorge Duarte, muchísimas gracias, siempre es agradable
tocar estos Muchas temas gracias. con especialistas en la Muchas materia. gracias. Vamos a otros escenarios y con otros análisis en profundidad. Ya regresamos. Usted está viendo